Muy buenas noches para todos. Para mí es un honor dar inicio a esta semana académica. Hoy martes vamos a estar de la somnolencia a la narcolepsia, cuando dormir de más no es normal. Este es un programa dirigido para médicos, pero los que no son médicos y están en el área de la salud, todos son bienvenidos. La Asociación Colombiana de Neurología, estamos para que todos hagan parte, apoyen estas ideas y estemos siempre bajo la academia y podamos apoyar cada escenario. Soy Blanca Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Para mí es un honor estar hoy en este bello momento y poder hacer presentación a dos grandes conferencistas. Hoy el doctor Juan Esteban Cote Orozco va a ser el moderador, es neuropediatra, somnólogo, neuropediatra de la Universidad Militar Nueva Granada y somnólogo de la Universidad de Oxford. Trabaja en este momento en la Clínica Country y la Clínica Colina de Bogotá. Para mí es un gusto tenerlo, doctor Juan. Gracias por su apoyo y este espacio y todos los que ustedes en Asconi y para aprender entre todos es para usted. Muchas gracias, gracias a todos y espero que puedan disfrutar de este trabajo tan bonito que vamos a aprender hoy. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por la presentación, Blanca. Es más, esta presentación para ustedes, para Gabriel Sierra, en este mes en el que conmemoramos el Día de la Narcolepsia. Entonces, Gabriel es quien hoy les hablará en como de representante de nuestro comité de sueño. No sé si están viendo la presentación de la diapositiva de nuestro comité. No, todavía no. La estamos Espera. viendo. ¿Sí? Ok. Entonces aquí pueden ver nuestra distribución que es más o menos estratégica de cómo está compuesto este comité de sueño de Asconi. Y tenemos representantes de diferentes regiones del Atlántico con Adolfo. En Antioquia está la doctora Ana Carolina, en Quindío están Carlos y Lina. También Lina está en Ibagué, en el Valle está Diana. Acá en Bogotá estamos Carlos y yo. En norte de Santander está Gabriel, que es quien nos hablará hoy. En Boyacá está la doctora Yasmín. Y bueno, el doctor Sierra, no solamente, Gregorio, no solamente está en Caquetá, es más eh, como omnipresente en Colombia, pero este mapa que ustedes ven aquí es algo muy estratégico como para nosotros pensar en tener datos de nuestra población tan heterogénea que sí que hacen falta no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y qué rico sería conocer mucho más en este caso de sueño, y creo que hacia allá eh, iremos trabajando nosotros en el comité y de la mano de todos los miembros de Asconi que puedan participar. Entonces, pues les presento al doctor Gabriel Sierra con su presentación. Él es neuropediatra, él es máster en medicina del sueño de la Universidad de Murcia, ha estado con estancias formativas de neurofisiología y epilepsia en el Hospital de Garraham, y es profesor de la Universidad de Santander. Los dejo entonces con él y bueno, estaremos pendientes de las preguntas que ustedes tengan hacia el final de la presentación. Entonces, Gabriel, muchas gracias por participar y te doy la palabra. Bueno, muchas buenas noches. Gracias, Juan, por la presentación. A Blanquita por todo su liderazgo en la sociedad. En la noche de hoy, pues, una conferencia dedicada sobre todo al gremio médico que trabaja con niños, igualmente para los neuropediatras y demás especialidades afines a la medicina del sueño. Vamos a hablar sobre de la somnolencia a la narcolepsia, cuando dormir de más no es normal. Me dicen si escuchan bien.
Sí, señor, se escucha perfecto. Listo, perfecto. Los objetivos de la conferencia, entonces, los tres objetivos principales son conocer la importancia de detectar la somnolencia diurna excesiva y sus consecuencias sobre la salud de los niños y los adolescentes, tener claridad en el diagnóstico de la narcolepsia como tal, sus tipos y sus principales manifestaciones clínicas, y así implementar medidas terapéuticas y conocer sobre la medicación aprobada para estos diferentes trastornos. Vamos a dar algunas generalidades. El sueño, pues no es una actividad pasiva, sino es un proceso biológico activo y está regulado por leyes esenciales para la homeostasis, el aprendizaje y la salud. Por esto, pues el ser humano invierte un tercio de su vida en dormir y esto demuestra que es una actividad absolutamente necesaria para nuestras funciones fisiológicas, sobre todo para el equilibrio psíquico y físico. A lo largo de la noche tenemos varios ciclos de sueño cuya duración en el niño es de aproximadamente 40 o 50 minutos y en los adultos de 90 minutos, en el cual se alternan ambos estadios, tanto el no REM como el REM. Importante también conocer sobre la latencia del sueño, que es el tiempo en quedarse dormido, que suele durar entre 20 y 30 minutos. Mayor de 30 minutos ya estaríamos sospechando un insomnio de conciliación. Y la eficiencia del sueño es el tiempo dormido sobre el tiempo en la cama, que en los adultos tiene que ser mayor o igual a 85% y en los niños a 90%. En cuanto a los patrones de sueño, que es importante conocer, tenemos personas que son dormidoras cortos, que necesitan pocas horas para dormir y encontrarse plenos durante el día, y también tenemos dormidores largos que necesitan más horas de sueño que la media. Tenemos los dormidores tipo alondra, que son los que se acuestan y se levantan más temprano, y los dormidores tipo búho o mochuelo, que se acuestan más tarde y se levantan más tarde. Y en cuanto a las recomendaciones de horas de sueño para las etapas que vamos a mirar principalmente, que es la etapa preescolar de 3 a 5 años, una recomendación de 10 a 13 horas de sueño diarias, de 6 a 13 años, que es la etapa escolar, de 9 a 11 horas, y de 14 a 17 años, que es la adolescencia, de 8 a 10 horas de sueño recomendadas. En cuanto a datos de cronobiología, entonces tener en cuenta los ritmos circadianos, que son cuya duración es de alrededor de 24 horas, los ritmos infradianos, cuya duración es mayor a 24 horas, por ejemplo, el ciclo menstrual, los ritmos ultradianos, que son duración menor a 24 horas, como los ritmos del sueño. Y los ritmos cerebrales más importantes que se ven en el electroencefalograma, los ritmos de vigilia beta y alfa, y los ritmos de sueño teta y delta, que son más lentos, como ustedes lo pueden visualizar acá. Sobre todo el delta, que es del sueño profundo y reparador, de 0 a 4 ciclos por segundo. Acá tenemos las diferentes fases de sueño, que es importante conocerlas para entender estos trastornos. Tenemos la fase no REM, que es de no movimientos rápidos de los ojos, y que a su vez la componen la fase N1, N2 y N3. La N1, pues es el inicio del sueño, es como la fase de somnolencia o el sueño más superficial, donde el paciente es fácil de despertar, los ojos se mueven lentamente por debajo de los párpados, y la persona presenta algunos movimientos groseros como en busca de una posición cómoda para dormir. Luego ya ingresa a la fase 2, que es la mayor parte del sueño total, supone cerca del 50%, donde se aprecian ondas cerebrales típicas como los complejos K y los usos de sueño. Estos se presentan en niños mayores de 3 meses. Y luego viene la fase 3, que ya es el sueño más profundo, que es el sueño reparador, donde se presentan las ondas delta cerebrales que vimos anteriormente. Luego, posteriormente, si sigue el ciclo, ya entra la fase REM, que es la de movimiento rápido de los ojos, también llamada fase de sueño paradójico o sueño MOR.
donde la frecuencia cardíaca y respiración, a diferencia de las otras etapas, es más irregular. El cuerpo está paralizado prácticamente o sin tono muscular, presencia de sueños, ahí es donde se presentan los sueños, se presenta en la segunda parte de la noche, o sea, hacia la madrugada, y el electroencefalograma se parece mucho al de la vigilia, donde se asocia con una elevada actividad cerebral. Aquí vemos una imagen sobre la arquitectura del sueño durante unas 7, 8 horas, donde presentamos 1, 2, 3, 4 ciclos, 5 ciclos de sueño. Vamos a mirar, ambientar un caso clínico que lo vemos muy frecuente en la consulta de pediatría. Nos llega un menor de 16 años, adolescente, que desde hace 9 meses presenta somnolencia diurna excesiva porque se queda dormido en clase, duerme siestas de 15 a 20 minutos y luego se despierta más alerta. También hay quejas sobre disminución de rendimiento escolar y dificultad para concentrarse. En las anamnesis del paciente tenemos un sueño nocturno de 9 a 10 horas, o sea, está normal para la edad, aunque no es totalmente reparador. No hay episodios de cataplegia, que lo vamos a ver más adelante, y presenta unas alucinaciones hipnagógicas ocasionales al quedarse dormido, que lo vamos a ver más adelante, en qué consisten ellas. No hay parálisis de sueño, no hay ronquido ni pausas respiratorias, y en los antecedentes pues son sin relevancia, sin antecedente familiar de epilepsia o narcolepsia, y el examen físico y neurológico es completamente normal. Entonces es un paciente que puede asistir a la consulta con alguna frecuencia. ¿Qué es la somnolencia diurna excesiva? Entonces es la incapacidad de permanecer despierto y alerta durante el periodo de la vigilia, durante el día, con episodios no intencionados de somnolencia y sueño. Y esta somnolencia diurna excesiva se puede presentar un poco diferente en las etapas de la niñez. En el lactante y en el preescolar es más difícil de diferenciar esta somnolencia diurna excesiva, y sobre todo en esta etapa, pues digamos la narcolepsia es menos, ¿no? Los trastornos primarios de hipersomnia son menos frecuentes, entonces hay que estar más alerta de pronto a otros signos que puedan hacernos pensar en otras entidades. Pero en cuanto a la somnolencia, vemos somnolencia en momentos inapropiados del día, por ejemplo, en el juego o en las comidas. Tenemos episodios de irritabilidad, berrinches, cambios de humor, hay hiperactividad paradójica, hay bajo rendimiento en actividades cognitivas o motoras, sobre todo. Hay dificultad para despertar por la mañana y el niño puede presentar microsueños o cabeceos durante el día. Ya en los escolares, donde vemos más estos trastornos, y sobre todo en la adolescencia en adelante, vemos cómo la somnolencia de una necesidad se presenta como una necesidad de realizar siestas una vez pasados los 6 años de edad. Recuerden que las siestas, lo más frecuente es que los niños la presenten hasta los 5 o 6 años, luego los niños no presentan casi siestas diurnas y ya casi se vuelven a presentar de nuevo. El paciente está somnoliento y poco activo con respecto a los compañeros de clase. Hay síntomas de inatención y hiperactividad, muy importante esto porque en niños, a diferencia de adultos, se presenta con bastante frecuencia. Entonces ustedes dirán, pero si estamos hablando de somnolencia, ¿por qué el niño está hiperactivo? Entonces eso es lo que decimos la hiperactividad paradójica. Hay menos nivel de actividad final a terminar el día. En los adolescentes ya la somnolencia diurna se parece más a los adultos. Hay dificultad para despertarse en la mañana, quedarse dormido en clase, consiste en quedarse dormido en clase o durante actividades pasivas como ver televisión. También hay cambio de carácter, conducta, agresividad, disminución de rendimiento escolar. El paciente adolescente se queja o los padres se quejan de que tiene fatiga constante incluso después de dormir alguna siesta, y hay pérdida de interés en actividades sociales por cansancio en muchas ocasiones. Este es un flujograma, no es para atofagarlos, pero es para mirar cómo podemos ir enfocando y descartando algunas patologías
antes de entrar en sí en materia en el tema de la narcolepsia. Entonces tenemos que ante un paciente pediátrico con somnolencia diurna excesiva, lo primero que tenemos que hacer es mirar que no tenga un trastorno del neurodesarrollo o medicaciones crónicas que alteren ese sueño. Una vez descartado eso, nos vamos a mirar el tiempo total de sueño. Si el tiempo total de sueño es adecuado para la edad o si no es adecuado para la edad. Si el niño está durmiendo, pues en las horas adecuadas para la edad, vamos a mirar si hay algún signo de apnea del sueño, por ejemplo, ronquido, hipertrofia de adenoides, sueño no reparador. Aquí tenemos un niño con las fases adenoideas que todos conocemos, las líneas de Denny Morgan debajo, como pliegues aquí palpebrales, las ojeras alérgicas y acá la cresta nasal, la apertura de la boca. Entonces, pues, si estamos sospechando una apnea obstructiva del sueño, que puede ser la causa de la somnolencia diurna, sí, entonces hay que realizar una polosomnografía. Si el niño no tiene ronquido, podemos también evaluar si tiene movimientos periódicos de las piernas o el síndrome de piernas inquietas, que también puede venir con somnolencia diurna excesiva. Pero si el tiempo total de sueño no es adecuado para la edad, vamos a verificar si el paciente no tiene dificultad para conciliar el sueño, entonces estamos ante una entidad que está creciendo en nuestros niños, que es la cantidad de sueño insuficiente que vemos mucho en los adolescentes y en los escolares por el uso de tecnologías, por el uso de pantallas y de las redes sociales en la noche. Pero si este niño tiene dificultad para conciliar el sueño, entonces ahí tenemos que también mirar si existen problemas con relación al inicio del sueño. En el caso de problemas de conciliación del sueño, que puede estar presente un tema de ansiedad, que en los adolescentes también está aumentando su prevalencia. Todos los trastornos de ansiedad pueden concebir una dificultad en la conciliación del sueño y disminuir el tiempo de sueño. También el insomnio primario, hay que detectarlo o preguntarlo. Y si no hay así un tema con ansiedad, entonces mirar el abuso de alcohol en adolescentes, el uso de drogas, excesivo café, falta de higiene del sueño. Esto puede, pues, afectar al paciente y que el paciente tenga somnolencia diurna. Pero si se duerme fácil y se acuesta, si se duerme fácil pero se acuesta tarde, hay que mirar si el paciente tiene un síndrome de retraso de fase, que se da mucho en los adolescentes porque la melatonina tiene una producción más tardía y es lo que se evalúa hoy en día. Estábamos hablando anteriormente con Juan de la ley escolar de que los niños entren más tardíamente, por eso, porque se acuestan, sobre todo los adolescentes, se acuestan más tarde y sería bueno que alcanzaran a dormir las horas suficientes durante la noche para que en la mañana no tengan somnolencia diurna excesiva. Y si tiene también preferencia circadiana, es un paciente que es dormidor tipo búho, pues se acuesta muy tarde y no alcanza a tener las horas completas de sueño antes de levantarse para ir al colegio. Si por el lado de la somnolencia diurna excesiva también tenemos impacto en el funcionamiento durante el día, es una somnolencia que es incontrolable, involuntaria, es frecuente y tiene pues una gravedad considerable. Entonces vamos a preguntar sobre si es episódica o recurrente. Hay niños, hay personas que presentan esta somnolencia durante varias horas o inclusive días y luego tienen periodos asintomáticos que pueden durar varios meses. Entonces ahí estamos sospechando un síndrome de Klein-Levin. Pero si ya es más continua, más diaria, más crónica, esta somnolencia diurna excesiva, entonces estamos ya frente a una sospecha alta de narcolepsia o de hipersomnia idiopática, que es lo que vamos a adentrarnos posteriormente. Entonces, ¿qué es la narcolepsia? En pediatría es una enfermedad de origen hipotalámico que se presenta con síntomas variados con relación al sueño. Su principal manifestación, como vimos, es la somnolencia diurna excesiva, pero también hay otros síntomas como el sueño nocturno fragmentado, la parálisis de sueño y las alucinaciones sinagógicas o hipnopómpicas que vamos a ver posteriormente.
En cuanto a la etiología que se ha visto, sí existe bastante evidencia, sobre todo en la narcolepsia tipo 1, que es la que se acompaña de cataplegia, donde ya está demostrada una pérdida de neuronas productoras de hipocretina 1, una orexina que se produce en el hipotálamo dorsolateral, y esto tiene mucho que ver con mecanismos inmunomediados. Ahí hay una respuesta cruzada a algunos patógenos como el estreptococo, el virus de la gripa A, H1N1, y también hay muchos estudios donde se ha asociado con la vacuna H1N1. También se han encontrado una asociación bastante clara y alta entre narcolepsia y antígeno histocompatibilidad HLA. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que es relativamente rara, pero si no la pensamos, no la diagnosticamos, y sobre todo en niños está muy subdiagnosticada, como veremos adelante. Hay una prevalencia entre 25 y 50 personas por cada 100.000 habitantes. Y nos basamos en la clasificación internacional de los trastornos del sueño en su edición número 3, donde la clasifican en tipo 1, que es la narcolepsia tipo 1 que viene con cataplegia y con niveles bajos de hipocretina en líquido cefalorraquídeo. Esto lo vamos a ver más adelante más claramente. Y la narcolepsia tipo 2 sin cataplegia y con niveles normales o que no se han obtenido en líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos la fisiopatología, entonces tenemos todo lo que son la vía de la hipocretina o horizonogénica. Empezamos donde existe la producción de hipocretina 1, que es en el hipotálamo, en el núcleo dorsolateral. Esta hipocretina va a estimularnos o a influirnos en los diferentes núcleos que mantienen o hacen parte del proceso de la vigilia. Entonces, principalmente va a activar lo que es el núcleo tuberomamilar, que por medio de la histamina nos va a activar toda la zona por el circuito mesocortical, lo que es la corteza, y va a mantener la vigilia. También nos va a activar el el núcleo tegmental dorsal, que por medio de la acetilcolina va también a influir en este mantenimiento de la vigilia. También el locus cereoleus también va a ser activado por la hipocretina y las orexinas para mantener la vigilia, y lo que son también los núcleos del RAFE con la serotonina. Igualmente, esta red orecinogénica nos va a estimular todo lo que es parte de la sustancia negra y del núcleo tegmental ventral, que a su vez va a estimularnos el núcleo accumbens con el refuerzo de producción de dopamina, y este va a influir sobre la corteza prefrontal. Es la famosa vía de recompensa, ¿sí? Que también está implicada en todos estos procesos de mantener la atención en la vigilia. Si tenemos algo que nos agrada, algo que nos da agrado o placer, pues va a mantenernos más la vigilia. Pero cuando las hipocretinas o la orexina están disminuidas, pues obviamente todo este circuito está inhibido o apagado, y pues esa es la fisiopatología de la narcolepsia, sobre todo más dilucidada en la tipo 1. También hay muchas investigaciones sobre neuroimágenes, sobre SPECT. Tenemos una de Cavalier y colaboradores del 2020, donde representan esquemáticamente la hipofunción de varias áreas biencefálicas comparadas con la vigilia, con pacientes con vigilia normal. Entonces tenemos en la narcolepsia hipofunción de áreas frontales, áreas temporales, cíngulo anterior y de acá de la parte del diencéfalo, implicadas en lo que es la mantenimiento de la vigilia. En el síndrome de Klein-Levin también se ve algo similar con hipoactivación de lóbulos frontales y temporales y estructuras diencefálicas. Y en la hipersomnia idiopática vemos también hipofunción de áreas de la corteza prefrontal y del precúneo, pero vemos alguna diferencia en cuanto a hiperfunción de lo que es amígdala, corteza cingulada anterior y corteza temporooccipital. Entonces, hay algunas diferencias en cuanto a la fisiopatología. Síntomas de narcolepsia.
Tenemos que el 50% de los adultos diagnosticados de narcolepsia reconocen que el inicio de sus síntomas se produjeron en la etapa pediátrica, aunque solo un 5% de ellos fueron diagnosticados antes de la pubertad. Entonces, importante por eso, pues este conocimiento que impartimos desde la neuropediatría para que los pacientes se empiecen a diagnosticar desde la etapa pediátrica. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar su calidad de vida y va a potenciar que durante el colegio tengan las mismas oportunidades y los mismos aprendizajes para que los lleven a un desarrollo adecuado de su eh, personalidad y de su profesión y no tengan las dificultades por una somnolencia que no ha sido tratada o manejada. La sintomatología que predomina en todos los pacientes con narcolepsia pues es la somnolencia de una necesidad y los ataques repentinos del sueño. No todos los pacientes con narcolepsia experimentan todos los síntomas. Pero sí la somnolencia de una necesidad, pues ese síntoma, digamos, suele ser como el primer signo o síntoma de la narcolepsia en los niños, que afecta de manera significativa la vida social y escolar. Algunos preescolares pueden persistir con cansancio después de siestas de 2 y 3 horas y hay que sospecharla cuando presentan siestas después de los 5 o 6 años. Es más, en muchas ocasiones las familias no reconocen la somnolencia en los niños pequeños hasta que luego, cuando ya están más grandecitos, empiezan a aparecer la cataplegia. ¿Qué es la cataplegia? Es la debilidad muscular con pérdida súbita del tono, que es patognomónico de la narcolepsia tipo 1. En la población pediátrica es muy característica esta debilidad a nivel facial, con apertura de la boca, protrusión de la lengua y caída de los párpados, como vimos anteriormente en esta diapositiva. La caída de los párpados, la apertura de la boca y la protrusión de la lengua es lo que se llama facies catapléjica. Estos episodios pueden o no estar desencadenados por estrés o factores emocionales, tales como la risa o el miedo, y son de duración breve y de intensidad eh, parcial o completa. Entonces acá tenemos una imagen donde tenemos una cataplegia que empieza parcial con debilidad en los músculos de la cara y del cuello. Posteriormente hay debilidad en piernas y tronco. El paciente cae al piso, debilidad de hombros y el paciente queda pues con cataplegia completa. Acá tenemos una niña de 9 años con narcolepsia cataplegia. Hay protrusión de la lengua, característica de episodios de cataplegia en niños, que es la fase catapléjica. Y acá tenemos un videíto donde vemos, si lo logran ver, la niña está jugando y presenta risa y presenta el episodio de cataplegia. Wake up, sleepy. No, I'm still filming. Entonces, los pacientes están conscientes o recuerdan lo que sucede durante el episodio. Pero existen también otros síntomas como la parálisis del sueño. Los pacientes sienten que no se pueden mover o no pueden hablar al despertarse o justo antes de dormirse. Esta dura segundos a minutos y ocurre hasta un 60% de los pacientes. También tenemos alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que no son alucinaciones de tipo psicótico como tal, sino son una especie de ilusiones sensitivas, visuales o auditivas que se pueden presentar cuando el paciente se está quedando dormido, hipnagógicas, o cuando se está despertando, hipnopómpicas. Se presenta también sueño fragmentado durante la noche con mucha frecuencia en estos pacientes. Importante recordar que la obesidad también se presenta con frecuencia hasta un 25 a 50% de los pacientes. En los niños pequeños, donde es más infrecuente, siempre hay que buscar una narcolepsia secundaria o sintomática, sobre todo en preescolares, escolares o niños ya más pequeños, porque hasta un tercio de ellos pueden presentar lesiones cerebrales estructurales, por ejemplo, tumores supracelares que comprometen el hipotálamo y por ende van a comprometer todo el ciclo vigilia y sueño. Algunos síndromes genéticos que están descritos acá como Coffin-Norrie, enfermedad de Norrie, la enfermedad de Niemann-Pick C, que es una que investigamos mucho en neuropediatría,
Al parecer, la acumulación de estos lípidos en el hipotálamo, en el tallo, puede llevar a presentar somnolencia diurna excesiva, síntomas de narcolepsia. El síndrome de Prader-Willi, como afecta a nivel hipotalámico, junto con la hiperfagia, también puede presentar síntomas de trastornos de sueño, inclusive pueden presentar episodios de cataplegia. Y hay algunos estudios donde han medido la hipocretina y se ha visto que tienen una discreta disminución de la misma. El inicio de los síntomas es más precoz y la cataplegia es un síntoma predominante e incluso como estatus catapléjico en estas narcolepsias secundarias. Acá tenemos una diapositiva donde hacemos un diagnóstico diferencial entre la narcolepsia tipo 1, la tipo 2 y la hipersomnia idiopática. Entonces, el síntoma cardinal es la somnolencia diurna excesiva, que ya vimos. La cataplegia está presente solo en la narcolepsia tipo 1, en las otras dos está ausente. Alucinaciones, parálisis del sueño, más frecuente en la narcolepsia tipo 1, más o menos frecuente en la tipo 2 y poco frecuentes en hipersomnia idiopática. En el test de latencia múltiple del sueño, que vamos a ver más adelante, la latencia del sueño, la latencia media del sueño es menor o igual a 8 minutos en todas, o sea, es un sueño que se concilia rápido. Y en el mismo test de latencia múltiple del sueño, son REMs, que vamos a ver más enseguida, que son los episodios de inicio de REM, digamos precoces, más de 2 episodios de inicio de REM en las narcolepsias, pero no en la hipersomnia idiopática. La hipocretina, los niveles de hipocretina en líquido cefalorraquídeo disminuida en narcolepsia tipo 1, porque el cual es pantonomónico y hace diagnóstico, normal en las otras dos. La duración total del sueño es normal en las narcolepsias y prolongado en la hipersomnia idiopática. Y muy importante, el sueño nocturno y en total está prolongado. La sensación de despertar en las narcolepsias, pues el despertar después de una siesta es un despertar fresco, por decirlo así. En cambio, en la hipersomnia idiopática, después de siestas largas, no hay como un descanso y el paciente no está fresco, por decirlo así. Entre las causas, pues la déficit de hipocretina y obviamente toda la fisiopatología de hipotálamo en la narcolepsia tipo 1, alteraciones del sueño REM sin cataplegia en la narcolepsia tipo 2 y un mecanismo no claro, probable disfunción homeostasis del sueño en la hipersomnia idiopática. Prácticamente la hipersomnia idiopática es como un diagnóstico, digamos, de descarte, cuando no llena todos los criterios de narcolepsia. Entonces es como esa cajita de Pandora donde incluimos los pacientes. Por ejemplo, solo presenta un sorremo, ¿sí? Entonces no llena el criterio, pero pues el paciente tiene síntomas y le producen disconfort. Acá es otro cuadrito donde vemos la diferencia en los síntomas, solo para resaltar en síndrome de Klein-Levin, recordar que es periódico, ¿sí? El sueño puede haber una somnolencia prolongada de horas, incluso días, y hay periodos asintomáticos de meses inclusive. Y tener en cuenta que en él se presenta hiperfagia e hipersexualidad. Y otro ítem importante es en la hipersomnia idiopática, la inercia del sueño. ¿Esta en qué consiste? El paciente, las personas al despertar pueden tener unos pocos minutos donde están obnubilados o somnolientos, ¿sí? Y quiere como seguir durmiendo o están confusos. Pues en la hipersomnia idiopática, este periodo de inercia del sueño puede durar más de 30 minutos. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que en todos los fenotipos hay un componente cognitivo, hay problemas de memoria, problemas de control ejecutivo y problemas de atención. Acá están, no solo existe la clasificación de la internacional de los desórdenes del sueño, sino también existen otros, digamos, otras propuestas de clasificación. En los niños, pues más nos basamos en la de los trastornos en la clasificación internacional de los desórdenes del sueño, en su edición 3 del 2014 y en la revisada del 2023, donde se delimitan la narcolepsia tipo 1 con cataplegia y déficit de orexina, la narcolepsia tipo 2 y la hipersomnia idiopática.
en esta clasificación de Fronset, que es de europeo y americanos, un colaborativo, ellos proponen la narcolepsia tipo 1, la dejan igual, pero proponen una unión entre la narcolepsia tipo 2 y algunos pacientes de hipersomnia idiopática, pero que no tienen el tiempo total de sueño prolongado, ¿sí? Lo llaman como un desorden del espectro de narcolepsia. Esto con el fin de que muchos pacientes con hipersomnia idiopática puedan beneficiarse de los tratamientos de la narcolepsia tipo 2. Y esta de la Mercy Collaborators, que sí es solo europea, se basa más que todo en las características clínicas y no le da mucha relevancia a los test de sueño o a las pruebas de sueño. Dicen que pueden tener algunos niveles de incertidumbre y que en algunos pacientes no se llenan todos los criterios, entonces hacen como un bloquecito aparte de somnolencia excesiva idiopática. Entonces, como vemos, el diagnóstico es muy importante, la historia clínica y la anamnesis, ¿sí? El diario o agenda de sueño es algo también crucial donde podemos demostrar el patrón vigilia de sueño durante las 24 horas del día y durante varios días. Se recomienda mínimo hacer esta agenda de sueño diario durante 7 días. Ideal serían 14 días. Y lo podemos objetivar mediante la actigrafía. Es un mecanismo que es como un reloj que se coloca en la muñeca y este nos va a medir todo lo que es patrón vigilia y sueño, registrando también actividad motriz y es muy importante para el seguimiento también de estos pacientes, así como la respuesta al tratamiento. Acá tenemos un actograma donde vemos los periodos de vigilia y acá tenemos los periodos de sueño. Entonces vemos que se despierta a la misma hora para ir al colegio. Importante los cuestionarios de somnolencia y cataplegia. Entonces, si el paciente llega, la familia nos refiere que el niño duerme mucho, pero pues hay que corroborar primero con la anamnesis de qué está pasando, cómo está durmiendo en la noche, si son las horas indicadas para su edad, si es un sueño de buena calidad. Y segundo, con las escalas, aplicar si es una verdadera somnolencia diurna excesiva. Entonces tenemos la escala de somnolencia pediátrica, tenemos el cuestionario de somnolencia de Edward, uno también de los más usados, pero adaptado pues para los niños, donde el ítem el ítem de este cuestionario, donde pregunta que quedarse dormido conduciendo o parado durante el atasco de tráfico, es sustituido por quedarse dormido pues en el colegio. Son sencillos de aplicar, son 8 preguntas y fáciles de resolver. La escala de severidad de cataplegia también es importante para mirar la severidad de los síntomas, desde una leve caída de la mandíbula hasta la caída al suelo. Y tenemos pues ya las pruebas como tal de sueño. El gol estándar es el test de latencia múltiple del sueño, ¿sí? Se aplica principalmente a partir de los 6 años, no quiere decir que no se pueda aplicar antes, pero la colaboración del niño también es importante para aplicarlo bien. Se debe hacer una polisonografía nocturna la noche anterior al test de latencias múltiples del sueño. ¿Por qué? Porque esta nos va a servir para descartar otras causas de somnolencia diurna, como apnea del sueño, movimientos periódicos de las piernas. También nos va a decir qué tanto es la eficiencia del sueño, qué tanto es la calidad del sueño. El test de latencia múltiple del sueño es un método diagnóstico estandarizado, el cual se considera patológico cuando se registra una latencia media del sueño menor o igual a 8 minutos y tiene 2 o más episodios SORREM. ¿Qué es un SORREM? Es pues el inicio del sueño REM, el episodio de inicio del sueño REM con una latencia igual o inferior a 15 minutos. Y aquí tenemos pues más gráfico para que entiendan, este pacientico está en vigilia y entra a la fase N1, o sea, entra a sueño a los 5 minutos, o sea, antes de 8 minutos. Entonces ahí es una latencia pues de sueño corta. Y aquí tenemos un SORREM, entra el paciente en vigilia, ¿sí? Entra a N1 a los 5 minutos al sueño y alrededor de los 8 minutos entra en la fase REM. Entonces, esto también cuenta como un episodio SORREM porque se produce antes de los 15 minutos. Y aquí tenemos una época de sueño, la cual consiste en 30 segundos. Acá cada segundo es este espacio, estos cuadritos.
y vemos cómo pasa directamente del estado de vigilia al estado REM, de sueño. Entonces vemos principalmente lo que es el tono muscular, cómo cae acá, está más aplanadita esta línea. Vemos cómo empiezan los movimientos oculares de los ojos y vemos acá en el trazado electroencefalográfico los dientes en ondas de sierra y las frecuencias mixtas. Acá tenemos un reporte de un test de latencia múltiple, donde vemos una media de latencia de 3.3 minutos, o sea, cumple el criterio. Y tenemos dos episodios SORREM. Tenemos uno en la segunda siesta, alrededor de los 9 minutos, y tenemos uno en la quinta siesta, alrededor de los 10.5 minutos. Entonces, para resumir los criterios diagnósticos de narcolepsia tipo 1 con cataplegia es la somnolencia de una necesidad durante al menos 3 meses. Y uno de los siguientes criterios, cataplegia y test de latencia múltiple de sueño positivo por niveles bajos de hipocretina menos de 110. Y la tipo 2 o sin cataplegia, la misma somnolencia de una necesidad en los últimos 3 meses, pero con ausencia de cataplegia, tiene el test de latencia múltiple positivo y niveles normales de hipocretina 1 en líquido cerebral o no son medidos. Y que no sean causadas por privación de sueño o otras causas. También existen biomarcadores muy importantes para todo lo que es el diagnóstico de estos pacientes. Acá tenemos entonces el HLA-DQB1 0602 que se ha asociado altamente con narcolepsia. Su negatividad no es un diagnóstico, pero sí es muy específico pero tampoco es específico para la enfermedad. Ya existen test. Aquí vemos un test que se puede hacer en casa del HLA-DQB1 0602 para detectar, pues, acá determina si sus genes incrementan el riesgo de narcolepsia. Tenemos también la medición de los niveles de hipocretina 1 en líquido cefalorraquídeo, menores a 110 picogramos por mililitro, que tiene una elevada especificidad como test diagnóstico de narcolepsia con cataplegia. Muy importante en este estudio, donde se mira la evolución de la enfermedad con respecto a los niveles de hipocretina 1. Entonces aquí tenemos un paciente que inicia con síntomas alrededor de los 16 años, ¿sí? Luego empezó con cataplegia, parálisis del sueño, sueño fragmentado, y se le aplican unas test de latencia múltiple del sueño que sale normal, un SORREM, pero pues no llena criterios, y tiene unos niveles de hipocretina de 132 picogramos por mililitro, ¿sí? Y mira cómo posteriormente él en 5 años va progresando los síntomas, va siendo más somnolencia diurna excesiva, y posteriormente se realiza otro test de latencia múltiple de sueño donde sí ya llena requisitos, con una latencia media de 2.25 minutos y un SORREM de 3 SORREM en las 5 siestas y menos de 50 picogramos en los niveles de hipocretina. Entonces vemos cómo podemos nosotros de pronto detectar estos pacientes acá en la edad pediátrica y que posteriormente en el seguimiento, miren, se puedan confirmar su diagnóstico más preciso. Volviendo a nuestro caso clínico, entonces tenemos cómo en nuestro caso se le aplicaron unas escalas, ¿sí? La escala pediátrica de somnolencia. También nos dio más de 15. Tenemos la polisonografía del sueño normal, no hay una apnea obstructiva del sueño. Tenemos el test de latencia múltiple del sueño, que tiene una media de 6, o sea, positivo, menos de 8. Y hay 2 episodios de inicio de sueño SORREM. Y el líquido cefalorraquídeo es normal. Entonces estamos ante nuestro paciente con una narcolepsia tipo 2. Tenemos los criterios de la somnolencia diurna excesiva, el test de latencia múltiple de sueño positivo, la ausencia de cataplegia y la hipocretina normal. En cuanto al tratamiento, principalmente iniciamos con tratamiento no farmacológico, adecuada higiene del sueño. Entonces,
horarios regulares de sueño, suficiente tiempo de sueño nocturno, entorno adecuado para dormir. Ya todos sabemos una habitación oscura, en silencio, evitar el consumo de excesivo de estimulantes y el uso de pantallas. Realizar siestas cortas de 3, 4 siestas al día de unos 10, 20 minutos. Realizar ejercicio regular y prevención de obesidad. También en niños, muy importante, y también en adultos, evitar los riesgos. Entonces, supervisión de padres y profesores, sobre todo en actividades como nadar, como cocinar, ¿sí? Y en los niños, adolescentes y adultos ya conducir. Y el tratamiento farmacológico es en niños con narcolepsia. Entonces tenemos para el tratamiento de la somnolencia, acá tenemos estos medicamentos. Tenemos el modafinilo, aunque el modafinilo pues está aprobado por la FDA y por la INVIMA a partir de los 18 años. Tenemos también el uso off-label a partir de los 10 años. El metilfenidato sí lo utilizamos nosotros con mucha frecuencia a partir de los 5 o 6 años. También nos puede servir para el manejo de la narcolepsia. Algunos estudios usan también la atomoxetina, el oxalato sódico, que es un agonista GABA, que se da en la noche porque nos hace una consolidación del sueño profundo y evita también disminuye los episodios de cataplegia. Es difícil de conseguir en nuestro medio, toca importarlo. Está aprobado en niños a partir de los 7 años. El pitolizán no lo tenemos en nuestro medio a partir de los 6 años. Este se utiliza mucho en Europa. Está aprobado por la EMA, los citratos de sodio por la EMA y por la FDA. Y tenemos de los medicamentos que más están indicados en cataplegia, el oxalato de sodio, algunos antidepresivos, tanto tricíclicos como de los combinados como la venlafaxina y la atomoxetina. Importante el seguimiento. Hay que hacer una evaluación clínica periódica, sobre todo si el paciente está medicado. Iniciamos controles mensuales y luego se van espaciando. Control de somnolencia diurna con las escalas de Edwards o la que estemos utilizando. Registro de cataplegia y los demás síntomas. Y evaluación de la calidad de vida, cómo llevar un desempeño escolar y social, el estado emocional y psicológico y la participación en actividades recreativas y deportivas. Volviendo a nuestro caso clínico, se hizo educación familiar y escolar, higiene del sueño y siestas programadas, se utilizó modafinilo a dosis moderada y un apoyo psicológico y acompañamiento académico. Entonces, como conclusión y ya para terminar, tenemos que la somnolencia diurna excesiva es un síntoma multifactorial. Muchas veces deriva de malos hábitos de sueño, horarios irregulares y exposición a pantallas, como explicamos inicialmente. El diagnóstico requiere una historia clínica detallada apoyada en diarios de sueño y escalas. Muy importante aplicar esto. El tratamiento principal es de medidas de higiene del sueño, regulación de hábitos y también tenemos los medicamentos cuando son necesarios. Y muy importante, la detección de narcolepsia desde la infancia de manera temprana mejora mucho el pronóstico y la calidad de vida, como decíamos anteriormente. Entonces ya con esto finalizamos. Gracias por su atención y que tengan esta noche unos dulces sueños. Venimos, si hay alguna pregunta, Juan está por ahí, puede ayudar. Gabriel, muchas gracias por la presentación. Estoy revisando. Bueno, aún no veo preguntas en el chat, pero resaltarles eh, de todo lo que nos mostró Gabriel. Quiero hacer énfasis en las cosas que son siempre más frecuentes y que a veces como que al ver los criterios clínicos nos centramos en la cataplegia, en el test de múltiples latencias y pasamos por alto. Hace parte del diagnóstico que no sea algo más frecuente que pueda explicarlo. Entonces, de ahí resaltar la clínica, siempre estar seguros que el paciente no tiene un síndrome de sueño insuficiente crónico, una privación de sueño crónica, porque es un adolescente y tiene la preferencia circadiana búho. Entonces, siempre ser muy clínicos y asegurarnos que no sea algo que lo explique mejor de lo que es más prevalente en toda la población. Y
Bueno, ya salieron unas preguntas acá, Gabriel. Eh, Asus pregunta, supongo que es el computador. ¿Otro tipo de medicamentos como el armodafinilo están disponibles en nuestro medio? ¿Hay alguna diferencia con el modafinilo? Lo mismo, ¿no, Gabriel? Pienso, Sí, sí está disponible, pero tampoco tenemos el modafinilo aprobación. está disponible en el pero está disponible en nuestro medio, pero entonces la edad de uso pues también lo restringe un poco, ¿no? Se utiliza mucho más frecuente en adultos. Nosotros lo podemos iniciar en adolescentes, pero sí con mucha indicación y mucho seguimiento y descartar, pues confirmar, tener confirmado el diagnóstico, ¿no? Vale. Nos preguntan también, Norma Carolina quiere saber el papel de la lisdexanfetamina, porque el metilfenidato no se consigue y en menores de 18 no se puede indicar modafinil. No hay todavía, como es un medicamento relativamente reciente que estamos empezando a utilizar con más frecuencia en TDAH, todavía no hay estudios concisos para narcolepsia, ¿sí? El metilfenidato sí, aunque off-label sí se utiliza con más frecuencia en narcolepsia. Bueno, afortunadamente yo acá sí tengo, todavía se consiguen, los pacientes acá en este departamento todavía hay metilfenidato, pero sí puede ser una alternativa el Samet, ¿no? Bien, el colecho. Bueno, aquí tenemos una pregunta como quizá un poquito fuera de la presentación. Eh, Mientras, si tienen otra duda, también nuevamente, al ser tan rara la narcolepsia, otra de dentro de la clasificación, tenemos la narcolepsia tipo 1, la tipo 2, pero también tenemos narcolepsias secundarias que pueden ser o por tumores en la línea media, pero también por enfermedades desmielinizantes y sabemos que tenemos tratamientos que pueden cambiar la historia de la enfermedad, ¿no? Entonces, recomendación pues siempre la resonancia y si hay una lesión sugestiva de desmielinización, pues podemos tratarlo y no se trata como una narcolepsia, se trata como una neuromielitis óptica. Por ejemplo, tuvimos un caso de eso. Recordar que la coexpresión de antiacuaporinas 4 y, en las neuronas orexigénicas es bien alta, entonces ahí puede haber como una desmielinización por antiacuaporina 4. Entonces, tenemos otra presentación por acá. Otra pregunta, perdón, por acá. ¿Cuáles son los principales retos del diagnóstico temprano en nuestro medio y toda Latinoamérica, Gabriel? Bueno, el reto diagnóstico principal pues es no pensarla. Ustedes saben que pues si uno no conoce los trastornos o la patología pues se le puede pasar más fácilmente. Segundo, los estudios, sobre todo por ejemplo la hipocretina para medirla, la hipocretina 1 en el POS es complicado que la autoricen en nuestro sistema de salud, pero sí se puede hacer de manera particular. Hay algunos laboratorios como SINLAB en Bogotá que están haciendo y en Medellín, tengo entendido. Los medicamentos, pues el oxibato hay que importarlo, tampoco está disponible ya como tratamiento, pero como diagnóstico, las pruebas, o sea, los biomarcadores, no tenemos una accesibilidad adecuada. Y segundo, los estudios. Entonces, muchas veces no están bien estandarizados los sitios donde se hacen los estudios, sobre todo en las ciudades intermedias, pues ahí no son como tan bien, no sé si la palabra bien hecho el estudio como para confirmar o descartar este tipo de patología de narcolepsia. Entonces, en cuanto a biomarcadores, en cuanto a estudios, pues tenemos ahí dificultades. Los Sí, laboratorios de sueño. claro, y agregaría yo que la dificultad cuando tenemos un paciente
que es obeso, roncador, respirador oral y enviamos polisomnos, hay mucha lucha para autorizar una polisomno en alguien con una probabilidad pretest muy alta de apnea obstructiva del sueño. Entonces, imagínense agregar el polisomno más un test de latencia múltiple que tiene todas las dificultades eh, técnicas que pueden ocurrir y además los sitios que lo hacen son limitados. Entonces, bien difícil. Bien, acá tenemos, hay criterios de refractariedad y criterios de severidad, pregunta Aldo. Eh, Esa es una primera pregunta. Es, es muy variable, digamos, criterios de refractariedad, creo que de entrada son somnolencias que casi que producen una discapacidad y no respondan a a un primer manejo, ya es algo refractario, pero también y no sé si decirlo refractariedad o más bien severidad. Pacientes que tienen esta pérdida en la cataplegia, tienen una pérdida del tono absoluta y repentina que los llevan a tener una accidentalidad muy alta. Lo mismo ante la resistencia a un primer fármaco de los tipo venlafaxina o fluoxetina, ya es algo refractario. No sé si el doctor Gabriel. Sí, ahí están las escalas de severidad para Por la supuesto. narcolepsia. Entonces, ahí tipifican la severidad. Por un lado, hay la severidad de la cataplegia, los estatus catapléjicos y la respuesta al tratamiento, ¿no? Porque hay pacientes que hay que hacer combinación, ya no con primera línea mejora, entonces ya pasa a segunda línea y hay combinación de medicamentos y muchas veces son refractarios, así como ocurre con los pacientes de epilepsia refractaria. Bien, nos pregunta también el Ahí, doctor. perdón, Sí. ahí también hay algunas indicaciones de inmunoglobulina, pero pues ya son también para pacientes muy refractarios y ya pues para la parte de adultos. Vale. Bien, Aldo pregunta también, ¿cuándo se remite a Junta de Medicina del Sueño y qué especialidad sería clave dentro de esta junta? Mm, las juntas de sueño son limitadas, ¿no? Es bien, yo creo que si uno remite a una junta de medicina del sueño, tal vez sea tan difícil como lograr el test de múltiples latencias por la poca disponibilidad de juntas que hay en nuestro país. Y cuando, bueno, creo que de entrada estos son pacientes complejos que no sé si en junta o de alguna forma se deberían manejar de forma integral, desde salud mental y apoyo a las familias, son difíciles, no sé. Yo diría que casi que siempre hay que verlos interdisciplinariamente. Nos preguntan si en un paciente con hipersomnia clara y con una polisomno que muestre criterios de apnea obstructiva leve, ¿qué tanto podría pensarse que esta es la causa? Habría que manejar primero la apnea obstructiva, ¿no? O sea, primero quitar los otros digamos, diagnósticos, manejarlos y Sí. ahí ir evaluando, tiene que ir mejorando esa somnolencia de una necesidad a medida que vamos mejorando las otras patologías. Y agregaría, Juliana, que la somnolencia en apnea obstructiva y más en pediátrica pareciera que no tiene una dosis, no es dosis dependiente de las hipopneas y apneas durante el sueño. Entonces, eso quiere decir que un paciente con 20 de índice de apnea y hipopnea podría no tener la somnolencia que tiene un paciente con una somnolencia leve. Entonces, hay otros factores, por ejemplo, la carga hipóxica u otros que podrían explicar la somnolencia. Así que leve, primero tratamos lo potencialmente tratable rápidamente. Lady Stephanie Bautista nos pregunta, en pacientes con narcolepsia tipo 1 y cataplegia, ¿cuál es el papel real de las intervenciones no farmacológicas como higiene del sueño y en qué escenarios la melatonina podría ser coadyuvante útil dentro del manejo multimodal
considerando que el tratamiento estándar incluye estimulantes y anticataplégicos? Digamos, en las guías de protocolo de manejo no incluyen, eso es algo que a uno le suena, no incluyen la melatonina prácticamente por ningún lado, porque casi, y de por sí es algo lógico, la mayoría de niños que tienen narcolepsia tienen un sueño pues con las horas adecuadas, o sea, nocturno. Sí, entonces, aunque el tratamiento, por ejemplo, el oxybato, que es agonista GABA, es para hacer una consolidación del sueño profundo y así disminuir las cataplegias, no es la misma acción de la melatonina, ¿sí? La melatonina es más que todo como para mejorar la conciliación del sueño y también para mantenerlo cuando es una melatonina de liberación, digamos, retardada. Entonces, no es tan primordial la melatonina. Las siestas, por ejemplo, una de las cosas importantes en el manejo no farmacológico, las siestas durante el día, dos, tres, cuatro siestas, porque el paciente después o sea, si se le da ese tiempo de siesta, él puede recargar, por decir así, baterías y estar un periodo de tiempo alerta, ¿sí? Entonces, la siesta, obviamente la higiene del sueño va, si ellos, sobre todo los adolescentes, trasnochan o no tienen buena higiene de sueño, aumenta sus episodios de, de somnolencia diurna y sus ataques de sueño, o sea, aumenta la sintomatología. Entonces, al manejar esta higiene del sueño en ellos, vamos a disminuir su sintomatología. Sí, y el papel real adicionaría que si tú le haces a una persona que no tiene ninguna enfermedad relacionada con el sueño, le haces una intervención cognitivo-conductual de sueño, naturalmente pues como que lo haces más consciente del sueño y mejora. Entonces, pues de hecho los ensayos clínicos que realiza Doveliers y Mignot y todos estos que están trabajando en fármacos en narcolepsia siempre incluyen estas medidas no farmacológicas. Digamos que no sería eh, ético no incluir el manejo, pues no ético, sino que es suficientemente efectivo incluso en quienes no lo tienen, y por eso siempre incluyen el componente conductual como coadyuvante, como esencial en los que tienen eh, narcolepsia, sea o no con su fármaco. Entonces siempre hace parte de todos los ensayos clínicos. Bueno, pues Gabriel, creo que no hay muchas más preguntas. Ah, sí, tenemos una última de la doctor de Giovanna. Excelente charla. En la narcolepsia tipo 1, ¿cómo sería el paso a paso del tratamiento? ¿Se inicia un estimulante únicamente o si se debe hacer combinado con un anticatapléjico? Ahí también tiene mucho que ver la edad, ¿no? Porque acuérdese que hay unos medicamentos que pues no están autorizados según la edad del niño. Y también depende mucho de los síntomas, ¿sí? Qué tan presente es la cataplegia. Entonces ahí sí utilizaríamos un medicamento que funcione más hacia las cataplegias. Si vemos que el paciente presenta muchos síntomas de déficit de atención, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizar, porque nos puede también servir tanto para el déficit de atención como para la narcolepsia, nos puede servir el metilfenidato. Y pueden haber, digamos, dependiendo también de la sintomatología, uno puede empezar a mirar con cuál medicamento iniciar. Bueno, pues qué bueno que nos acompañaron todos ustedes y nos hicieron preguntas y se interesaron por la narcolepsia, porque, como dijo el doctor Gabriel, empezar por educación y por sospecharlo es lo que más nos va a ayudar em, para diagnosticarlo y manejarlo más tempranamente. Entonces, Gabriel, muchas gracias. Al Comité de Sueño también muchas gracias por haber traído esto y a Blancadoris por permitirnos este espacio con toda la comunidad. Bueno, Juanes, muchas gracias.
a ti y a todos los que se quedaron a esta noche. Y pues bueno, dulces sueños, como decimos anteriormente. Que estén muy bien, descansen.